la bestia de los tiempos del fin. La ramera de Babilonia. Apuntando al antimesías. Capítulo 5. Escritos claves para identificar a la segunda bestia antimesías. Evidencia clave. Rollo de Revelaciones, capítulo 17, pasaje 10, dice así: y hay 7 reyes. 5 de ellos han caído. Estos son 5 imperios pasados, uno es. El sexto siendo Roma misma, y el otro aún no ha venido. El Islam todavía no había sido revelado, y cuando venga deberá durar breve tiempo. Rollo de Revelaciones, capítulo 17, pasaje 11, dice: la bestia que fue, y no es, y él mismo es el octavo, y es uno de los 7, y va a la perdición. El Islam tendrá un final corto, es decir, el Imperio Otomano llevado a un final, pero no cortado, como Islam tenía que ser reavivado otra vez, como está predicho en el Rollo de Revelaciones, capítulo 13, pasaje 11. Puntos para observar. 5 han caído, 5 imperios que han pasado. Uno es, el sexto imperio, es el imperio de Roma existente en el tiempo de Yahanán, mal nombrado Juan. El otro no ha llegado todavía, el séptimo o el imperio islámico que tenía que venir. Es el mismo, y también el octavo, y es de los 7, esto es el imperio islámico, que vino y fue el séptimo, es también el octavo, en su futura forma reavivada. Hoy lo vemos esto realizado en la forma del islamismo radical. Primer imperio para gobernar el Oriente Próximo. Imperio egipcio. Segundo imperio para gobernar el Oriente Próximo. Imperio asirio. Tercer imperio para gobernar el Oriente Próximo. Imperio babilónico. Cuarto imperio para gobernar el Oriente Próximo. Imperio medo-persa. Quinto imperio para gobernar el Oriente Próximo, Imperio griego. Sabemos que también hubo dinastías chinas que podrían clasificarse como imperios, pero estas no son parte de la profecía y nunca gobernaron a Israel o las regiones del Oriente Próximo. Egipto puede calificar como un imperio porque gobernaron la tierra de Israel en 1450 antes del Mesías Yahshua. Egipto conquistó a Canaán por Tutmos III en el 1450 antes del Mesías Yahshua. Y este control duró por unos 400 shanim. Estos 5 imperios son 5 que han caído en el tiempo de Yahanán, conforme está nombrado anteriormente. El sexto imperio para conquistar el Oriente Próximo fue el Imperio de Roma, como está claramente identificado por el mensajero de Yahweh en el Rollo de Revelaciones, el cual durante el tiempo de Yahanán, aproximadamente 100 shanim después del Mesías Yahshua, estaba en la cumbre de su poder. El Imperio de Roma ha dejado de existir en el occidente. Esto fue después de la derrota del Imperio de Roma, en el Shaná 410, después del Mesías Yahshua, cuando los bárbaros saquearon la ciudad de Roma. Zeno Tarasicodisa mantuvo a salvo el trono imperial de Roma, en Constantinopla, esta es la actual Estambul moderna, y se cambió al este en Bizancio, Turquía. Esta fue la silla del poder, y para nuestro propósito, podemos llamar a esta la pierna oriental del Imperio de Roma. En el Rollo de Revelaciones, capítulo 2, pasajes del 12 al 13. Se llama a esta, la silla permanente y futura de Hasatán. El séptimo imperio para controlar la zona del Oriente Próximo fue el Imperio Árabe Musulmán Islámico, acerca de quien el mensajero enviado de Yahweh habló a Yahanán, el otro no ha venido todavía. Cuando Yahanán escribió el Rollo de Revelaciones, el Imperio de Roma estaba gobernando, sin embargo, Yahanán escribe específicamente, no es. Esto claramente descarta la suposición del Imperio de Roma reavivado, que la gente proclama desde los tejados, ya que esto no es un Imperio de Roma reavivado para nada. Para que la suposición del Imperio de Roma reavivado funcione, necesitamos a Italia en el poder, y entonces todas las naciones occidentales, que fueron antiguamente naciones de Roma, tendrían que ser reavivadas,
pero no olvidando que los mayores centros de poder fueron Alejandría, Constantinopla y África del Norte. No puedes tener el uno sin el otro. Del séptimo viene el octavo, no del sexto. Se nos hace ver bastante claramente en el rollo de Daniel, capítulo 8, pasaje 9, que el antimesías procede de la cuarta división de Alejandro Magno o el Grande, la pierna oriental de su imperio y también la parte oriental del imperio de Roma, la misma zona, situada enteramente en el Oriente Próximo hasta Pakistán. Rollo Daniel, capítulo 8, pasajes del 8 al 27, señala al Oriente Próximo y no a Europa. Por lo tanto, el macho cabrío creció en gran forma, y cuando se hizo fuerte, el cuerno grande fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos muy notables hacia los 4 vientos del cielo. El carnero con 2 cuernos es Medo-Persia, y el macho cabrío es Grecia, y el cuerno notable es Alejandro, y los 4 cuernos notables fueron los 4 generales, quienes tomaron el imperio de Alejandro el Grande. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció en gran forma hacia el sur, y hacia el oriente, y hacia la tierra memorable. De aquí sale el antimesías. Y creció hasta llegar al ejército de los cielos, y parte de los ejércitos y de las estrellas las hizo caer al mundo, y las pisoteó. Hasatán es el padre del antimesías, y es el mismo quien causó la rebelión en los cielos, y en los tiempos pasados. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, Yahshua. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y su lugar apartado fue echado abajo. En el sentido histórico literal, esto se refiere a Antíoco Epífanes. Y al final de los tiempos, se refiere al pequeño cuerno de Daniel, o al antimesías mismo. Le fue dado un ejército, en contra del sacrificio continuo, a causa de la transgresión, y echó abajo la realidad eterna, al suelo, e hizo, y prosperó. El modo de actuar del antimesías, después de la abominación desoladora en mitad de la gran tribulación. Entonces oí hablar a un apartado, y otro apartado preguntó al que hablaba: ¿cuándo vendrá la visión acerca del sacrificio continuo y la abominación desoladora, y el dar a ambos el lugar apartado, y el ejército para ser pisoteados? Y él me habló, hasta 2300 yamín, luego el lugar apartado, será limpiado. Él vino cerca de donde yo estaba. Y al venir, me asusté, y me postré sobre mi rostro. Pero él me habló: entiende, hijo de hombre, porque en el tiempo del fin, la visión será hecha. Hablando del antimesías islámico, quien se acercará a Israel por el norte y vendrá del cuartel oriental del antiguo imperio de Alejandro. Esto no puede estar hablando de Antíoco, conforme se despliega en la última generación o en el tiempo del fin. Y habló: he aquí, yo te haré saber lo que ha de ser en el tiempo del fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. El carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Madai y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y al ser quebrado, sucedieron 4 en su lugar, 4 reinados se levantarán de la nación, aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo de pecado, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en cosas ocultas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y destruirá con intensidad, y prosperará y actuará, y buscará destruir a los poderosos y al pueblo apartado. El antimesías atacará a ambas casas de Israel, el pueblo de Yahweh, y el remanente redimido de ambas casas, por eso se refiere a este tiempo, como a la angustia de Jacob. Y a través de su sagacidad, hará prosperar la mentira en su yad, y en su corazón se agrandará, y a través de Shalom, destruirá a muchos. Muchos falsos tratados de paz, uno incluyendo con el Yisrael Yahudí. Falsas solicitudes de que el Islam es una religión y forma de paz para el mundo. También se levantará contra el príncipe de todos los príncipes, el auténtico Mesías Yahshua.